Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas familias a nuestro miércoles de en vivo. Hoy vamos a tener un en vivo bastante especial. Tenemos a 3 personas invitadas al canal y vamos a estar hablando de la transición al trabajo, a esa empleabilidad, al emprendimiento. Tenemos personas que aprovecho y les agradezco por haber aceptado esta invitación. Sé que se van a llevar información valiosísima de este panel que vamos a estar teniendo la tarde, noche de hoy. Tenemos unas preguntas preparadas, entonces cómo va a funcionar es, yo haré la pregunta y cada uno tendrá un tiempo para responder, son 4 preguntas aproximadamente y al final tendremos unas reflexiones finales. Les invitamos también a quienes estén participando esta noche que pueden ir escribiendo en el chat y luego iremos viendo también sus comentarios. Víctor René, Paola, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado esta invitación. Es un honor y un placer tenerlos conectados aquí en el canal de Diversidad. Les cuento que las personas que más siguen el canal son madres y padres de niños y algunos jóvenes dentro del espectro autista, y Juan Carlos siempre ha estado muy interesado en que hablemos también sobre esa transición, y realmente es una de las preguntas más frecuentes o alguna de las preocupaciones frecuentes que tienen las familias, ¿no? Sobre el futuro, cómo, si van a ser independientes, autónomos, cómo va a ser esa transición a la productividad, al emprendimiento, a la empleabilidad. Así que arranquemos con esa primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Y por qué te interesa este tema o cuál ha sido tu experiencia con este tema que vamos a estar hablando la noche de hoy? Paola, por ser la primera, única mujer, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Me alegra muchísimo ver a mis colegas y compañeros de camino porque hemos venido trabajando ya hace algunos años, a Juan Carlos, a René. Me presento, mi nombre es Paola Correa. Yo soy licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación, doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, y desde hace ya 6 años soy docente para la Universidad Pedagógica Nacional, que en Colombia es la universidad que forma, vamos que en su mayoría, o que tiene una trayectoria muy amplia en la formación de educadores especiales. Por ello, pues digamos que mi interés de estar aquí, he sido docente para otras universidades, la UPTC, la Fundación Universitaria de los Libertadores, trabajé como asesora para el Observatorio de Inclusión de la Universidad Nacional, un poco también dialogando estas tensiones alrededor de, bueno, qué ocurre cuando un niño o un joven, ¿cierto?, empieza este tránsito hacia la vida adulta, qué pasa, hacia qué entidades va, ¿cierto?, a presentarse, ¿no?, entidades de formación superior. Entonces, digamos que esa es mi área de experticia y por ello, pues, estoy el día de hoy aquí acompañándoles. Muchas gracias, Paola. Ya quiero escuchar todo lo que nos vas a compartir esta noche. Juan Carlos y Víctor René, les dejo que escojan quién sigue. Bueno, gracias a Diversidad, primero por lo que hacen y segundo por tener en cuenta, digamos, estas sugerencias, digamos, de trabajo, de poder socializar ese tipo de temas también. Yo soy Juan Carlos Montoya, tengo 39 años, estoy por graduarme de Comunicación Social después de 16 años en la Universidad Central. Tengo trastorno obsesivo compulsivo. Como comorbilidad de ese TOC, tengo cosas del trastorno del espectro autista y tengo baja visión. Y pues digamos que descubrí su canal y lo sigo hace tiempo y pues me parece muy valioso su contenido, que primero formen y empoderen a las madres, ¿sí?, del espectro, que necesitan, digamos, ese acompañamiento, ese conocimiento, ese valor, que pues digamos que no son los únicos, sino que se pueda dar ese grupo PAC que ustedes tienen. Y también pues he querido proponerles, digamos que también se trabaje con profesionales
en el espectro y que pues de pronto no, en lugar de quedarse solo en el espectro autista, se puede abarcar un poco más de lo que es la discapacidad psicosocial, la salud mental. ¿Sí? Creo que la gran mayoría de profesionales trabajan con niños y tal. Es una etapa de formación, de crecimiento, pero uno cuando llega a la edad adulta con el mejor acompañamiento, pues regula muchas cosas, pero eso no significa que no necesitemos ese acompañamiento y ese valor que nos dan ustedes. Entonces, por eso pues les he hecho sugerencias y estamos aquí y traje pues a Paola y a René. Muchas gracias, Juan Carlos. Se ve que te apasiona mucho el tema, así que Sí. gracias por haber aceptado la invitación y por haberla sugerido y por estar aquí esta noche conectado también. Víctor René, adelante. Bueno, muy buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Paola, encantado de verte por acá. Volvemos a encontrarnos en este escenario. Bueno, muy bien, mi nombre es Víctor René Bermúdez. Acompaño a Juan Carlos Montoya desde hace algunos años en el proyecto de Senda Inclusiva. Todo esto surge por pues el vínculo con el tema de innovación inclusiva y todo lo que tiene que ver con inclusión inversa. Y pues hemos acompañado a Juan Carlos en diferentes escenarios, tanto de la academia como de seminarios, congresos. Hemos tenido algunos encuentros en los que hemos participado y la parte por donde hemos podido fortalecer esta narrativa y este discurso es en el tema del FAMI emprendimiento. Entonces, desde ahí, desde la microempresarialidad, identificando habilidades para el desarrollo productivo en diferentes sectores. Inicialmente estábamos vinculados con el sector pues de condiciones y habilidades especiales, pero pues también hemos incursionado en el tema de adulto mayor. Hemos también estado con educación superior. Entonces, pues por ahí hemos hecho algo que es tendencia desde hace bastante tiempo para Juan Carlos, y es el tema de fortalecer las habilidades para la vida, que es parte de ese propósito que hemos venido acompañando y que pues la profesora Paola también ha estado en algunas ocasiones acompañándonos y apoyándonos en este proyecto. Eso tengo por contarles y pues abierto totalmente y disponible para lo que necesiten, con todo gusto. Muchísimas gracias, Víctor René. Aprovecho rápidamente y hago una pregunta in between. ¿Qué es inclusión inversa? La inclusión inversa es participar en todos los componentes sociales, pero no de manera directa con la persona que tiene la condición especial, sino que la población regular se vuelque a la condición que tiene esa persona. Y desde ahí, pues, se pretende más o menos manejar en lo inverso 3 filtros, que son el desarrollo del ser, el fortalecimiento de sus habilidades y llevar esos 2 elementos hacia el hacer, hacia la productividad. Entonces, por eso hemos enfocado el tema y pues yo lo he especializado en Senda a través del tema de microempresarialidad, por el ser, el saber y el hacer. Perfecto, muchas gracias, Víctor René, por la aclaración, y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos factores que permiten o que facilitan esa transición de los jóvenes o adultos a ese mundo laboral o a ese emprendimiento o a esas microempresas que también comenta René, Víctor René? Pues vamos a seguir en el orden que establecimos. Bueno, digamos que siento que es una pregunta realmente abarcadora, es una pregunta que toca otras tantas fibras que hacen parte del sistema de formación y en general el sistema de acompañamiento de la población, específicamente la población con autismo, pero en general, por ejemplo, en Colombia, de la población con discapacidad y o de la población con talentos excepcionales. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Generalmente el sistema educativo no tiene las condiciones para favorecer o fortalecer esos procesos de aprendizaje de la población. Es muchísima la demanda en torno
a lo que implicaría formar a una persona con discapacidad, los profesionales especializados que deberían estar desde el inicio del año escolar en las instituciones, que por ejemplo en Colombia no están desde el inicio del año. Ellos se adjudican durante el transcurso del año por medio de procesos licitatorios, en donde en muchas ocasiones, en muchos territorios, nunca se vinculan los profesionales durante todo el trayecto del año. Cuando estos profesionales especializados no están, el niño, el joven adulto en cada una de las instituciones que habite, pues está solo. Y por supuesto su familia también, ¿no? Las familias viven un proceso de duelo, se sienten encontrados, en muchas ocasiones sienten culpa por tener a su lado un miembro de la familia que tiene una discapacidad. Por supuesto, esto hay que transitarlo, pero precisamente la situación está en que los profesionales generalmente no llegan a las instituciones. Tenía una mirada un poco más positiva alrededor del tema y entendiendo que los profesionales de la educación se han sabido organizar aun cuando está la carencia de profesionales especializados, de material especializado que se requiere en ciertos casos. Juan nos acaba de situar algo muy importante. Yo hace 4 años soy la educadora especial que viene acompañándolo en su proceso de inclusión a nivel de educación superior. Y Juan nos habla acerca de un trastorno obsesivo compulsivo, pero nos habla de una baja visión. Eso requiere unos ajustes razonables que se deben hacer a las estrategias de enseñanza y eso también requiere una formación a los profesores que están acompañando a Juan. Pero cuando no está el profesional, específicamente los profesores, la familia y el estudiante, sienten una incertidumbre muy grande por saber qué hacer, ¿no? El estudiante porque se siente evaluado por un sistema que no reconoce la diversidad, la familia porque no sabe si reprender o no al estudiante o qué estrategias darle al docente, y el docente porque en muchas ocasiones dice, yo no sé, yo no me formé para ser educador especial, yo soy matemático, yo soy biólogo, ¿cierto? Además hay muchas personas que transitan en el escenario educativo que no tienen esa formación y que no tienen por qué tener. Para ello estamos los profesionales especializados. Sin embargo, entonces, toda esta situación que engloba un poco acá y de las familias, el acompañamiento, los materiales específicos que se requieren o las estrategias pedagógicas que se requieren, pues en muchas ocasiones están ausentes en el escenario educativo. Aún hablando desde esa perspectiva de la carencia que vivimos en este contexto, es importante identificar algo fundamental, es algo que siempre les digo a los profesionales que trabajan con población, en general con discapacidad, pero desde la gama de las diversidades, les digo tenemos que conocer la historia de vida del estudiante. Si le escuchamos y priorizamos su voz, y si priorizamos la voz de la familia, será mucho más fácil, en medio de esa incertidumbre que se vive de manera cotidiana, generar las condiciones para que se pueda llegar al conocimiento o para que aquellas metas que tenemos, por ejemplo, en torno a las habilidades blandas, a las habilidades cotidianas, a las habilidades para la vida, puedan ser, ¿no? Con Juan Carlos nos ha ocurrido. Juan Carlos nos acaba de decir que lleva 16 años formándose y está a punto de titularse. Esto ocurre porque él tuvimos que generar una estrategia en donde no podía inscribir todas las materias que el resto de sus compañeros veían en un semestre, porque esto le generaba otras condiciones que le imposibilitaban permanecer en condiciones de calidad. Entonces, hay que disminuir los espacios académicos. Pero esta es una decisión que se toma y que se argumenta ante la entidad también formadora, ¿no? La flexibilización en sus evaluaciones, todos los procesos de acompañamiento que se posibilitaron también o que no se posibilitaron, ¿no? Todo eso es algo que tenemos que aprender en esta lógica y lo fundamental será, si escuchamos la historia de vida de la persona, podremos entender si la familia puede ser en esos momentos un factor de apoyo o si la familia, con mucho amor incluso, con mucho cuidado, también en muchas ocasiones logra ser una barrera porque en ese querer cuidar pues se genera esa sobreprotección, que cuando hablamos del campo ya, ¿cierto? Sociolaboral o del ingreso a la universidad, en donde hay una suerte de autonomía, pues todavía sigue pesando en esa consolidación, en esa interacción social. Entonces es fundamental aprender a escuchar a la persona, su historia de vida, su contexto y a partir de ello plantear las estrategias que se requieran. Muchas gracias, Paola. Juan Carlos. A ver, tú hiciste un en vivo hace 8 o 15 días sobre el autismo como discapacidad, ¿sí? Y me pareció muy... todos tenemos, digamos, alguna discapacidad, algo que no se nos da, algo para lo que no somos buenos,
y pues debemos potenciarnos en lo que podemos ser los mejores, ¿sí? Lo que pasa es que la gente que toma decisiones se ha enranchado en validar una normalidad que no es, o sea, no existe, porque todos somos neurodiversos, todos tenemos necesidades y tenemos un potencial muy grande, pero lo podemos hacer a nuestra manera. Necesitamos diferentes herramientas, diferentes tiempos, diferentes... y dejar de satanizar el que no case con ese molde, pues no sirve. Pues, entonces, y en el tema que decía Paola, y pues lo traigo a colación porque lo hemos trabajado, la primera barrera, y yo lo he dicho en los chats que participaron en los videos de ustedes, la primera barrera es que no hay una buena comunicación. ¿Por qué? Porque la gente asume, la gente da por sentado, la gente dice que todo es elemental, entonces genera juicios, y no escucha al otro desde el otro. Entonces, digamos que con Paola hemos hecho un ejercicio que me ha ayudado muchísimo. Ella me ha explicado, digamos, muchísimas cosas de lo que es el pensamiento neurotípico, y eso me ha ayudado a regular, digamos, muchas taras que he venido teniendo por distintas situaciones, por distintas experiencias. Porque pues digamos que la gente no explica, no retroalimenta, no, simplemente se va, emite un juicio y uno dice qué hice, qué dejé de hacer. Entonces creo que esa es la primera gran barrera, y digamos que así debería ser con todo el mundo, pero pues nosotros somos esa oportunidad para que nos eduquemos en esa comunicación asertiva, en esa otredad, ¿sí? Explicar bien las cosas, digamos, sin dobles sentidos, lo más específico pero profundo posible, porque hay muchas cosas que uno no se imagina, que uno no dimensiona, que pues se puede meter o puede meter a alguien cercano en un bollo por cosas que uno hace o dice de la manera no adecuada. Entonces, digamos que hay que generar ese conocimiento, esa retroalimentación. Y pues Paola me puede ayudar a redondear esto. No, quedó clarísimo, Juan Carlos, la importancia de... ¿Consideras la comunicación asertiva o esa retroalimentación y esas reglas claras un factor importante? Exacto, para límites transición? Claros. Entonces límites claros, y es una experiencia de vida con el otro, no es una herramienta ni es una disciplina. Muchas gracias, Juan Carlos. Pero creo que, digamos, eso ayudaría a solucionar muchos otros problemas que se tienen. ¿Sí? Uno sabiendo a qué atenerse, tener certidumbre de las cosas, eso ya... Quedó clarísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Víctor René, adelante. Bueno, muy bien, Diana. Pues mira, la experiencia que yo he tenido frente a este tema del enlace de los diferentes sectores a través de los cuales se genera esa intervención para llegar a un resultado, a un indicador de resultado que sea favorable para todos los escenarios que están vinculados en este tipo de proyectos, es el contexto colaborativo. ¿Sí? Ya el tema de la competitividad saltó una estancia desde hace algunos años, desde la globalización económica, desde antes de la pandemia, y obvio que pospandemia nos obligó a adaptarnos, pero sigue existiendo ese factor que hemos identificado en diferentes escenarios de transformación, desarrollo, consumo, sostenibilidad, sustentabilidad. Entonces, esos escenarios nos han llevado a muchos colegas que hemos estado vinculados con este tema del desarrollo del individuo, a que todos los que están participando y todos los ejes y los nodos que están vinculados, debemos trabajar bajo un principio que es el principio colaborativo.
¿ok? Obvio que hay una competencia de protagonismo, una competencia de ser el primero, de lograr que el proyecto sea el elegido, que el emprendimiento o el escenario a través del cual se identifica o se visibiliza una oportunidad, pues sea para un ministerio, para una gobernación, para una alcaldía, para una universidad, pero si todos nos damos a la tarea de trabajar desde el contexto colaborativo, todos vamos a ganar. Entonces el tema del gana-gana es algo muy importante. Y desde ahí, pues parte de mi experiencia también es que la innovación social es ese elemento visionario, es ese elemento futurista en donde podemos empezar a desarrollar y a adaptar las situaciones que se vienen presentando. Lo decía la profesora Paola y lo respaldaba Juan Carlos con el tema de las oportunidades. Sí, las oportunidades están dadas, se pueden identificar, se pueden volver hipotéticas, se pueden maniobrar desde una gestión, pero hay que llevarlas a un contexto de ejecución y para eso está la innovación social, para ejecutar los objetivos, las metas, esos propósitos que se tienen en cada uno de esos nodos, que lo que queremos es llevarlos hacia el contexto productivo, que les genere a sus familias, a su entorno, a sus parejas, sus hijos, sus familiares, sus amigos, ese entorno en el que se mueve, que sea productivo, que se pueda ver que se le está dando una un énfasis y una línea de propositiva a ese ejercicio que se viene haciendo en los diferentes escenarios. Sí es triste y pues a veces se obstaculizan los proyectos precisamente porque algunos de los participantes quieren protagonismo, pero aquí en el contexto colaborativo, quien quiera ser protagonista se va saliendo solo del escenario, porque ese no es el objetivo es que todos podamos generar ese desarrollo. Y ya para eh, abrir un poco y enlazar también el tema de Juan Carlos, con relación a su discurso, pues la figura de estar calificando y de estar lanzando juicios, pues eso ya se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque hay un contexto de educación, hay un contexto de profundización en los valores, porque ya se logra interpretar la situación de una persona en condición especial, con habilidades diferentes, ¿sí? Entonces, este tema inclusivo sí está dando ya sus frutos, sus resultados, y pues yo últimamente, más o menos hace un año, he podido identificar, por ejemplo, en el sector educativo, en el sector empresarial, en el sector real, he podido identificar que sí hay una educación y que podemos empezar nuevamente a fortalecer lo que se nos quedó atrás en pandemia, ¿sí? Porque la pandemia nos obstaculizó demasiado, o por lo menos en los proyectos que yo he acompañado y en el de Juan Carlos con Senda Inclusiva, pues nos detuvo mucho la pandemia. Entonces, hace alrededor de un año largo ya he venido identificando que sí el sector empresarial, algunas marcas interesantes que hay en el medio de servicios, compañías de seguros, compañías de minería, metalmecánica, centros comerciales, organizaciones que están dedicadas a temas del trabajo, fundaciones, cámaras de comercio, hemos encontrado que ya están interpretando la función y el aporte de esta población. Quiere decir que entonces el contexto colaborativo, que fue con lo que inicié este relato, pues entonces sí tiene fundamentación, ¿correcto? Eso es lo que te puedo compartir, Diana. Muchas gracias, Víctor René, y gracias por compartir esas buenas noticias, porque siembran esa semilla de esperanza de que hemos avanzado y bueno, espero que como país, y aquí estamos hablando específicamente de Colombia, sigamos avanzando, ¿no? Y entiendo por lo que cada uno comparte y creo que esa palabra colaboración abarca lo que todos mencionaron, porque cuando Paola hablabas de ese trabajo también entre familia, educación, institución educativa, individuo, y Juan Carlos cuando habla de comunicación, pues realmente para poder colaborar esa comunicación es esencial. Así que muchas gracias a Correcto, todos. es que mira, parte de eso que tú dices que qué agradable que podamos compartir este ejercicio y estos resultados que se están dando.
Yo puedo dar parte de la participación del sector microempresarial de las MIPYMES en este proceso de educación, no solamente a poblaciones con habilidades diversas, sino también a población regular, en donde la empresa pequeña, la MIPYME, se ha vinculado con el sector educativo, con las cámaras de comercio, con las asociaciones de microemprendimiento, con los incubadores de proyectos y he visto en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, he visto el resultado y el resultado tú lo puedes ver en la página del DANE, en el costado derecho, en la parte superior, donde se dice, donde se menciona en el hipervínculo de los aportes a la microempresarialidad. Y ahí hay una serie de sectores que están vinculados específicamente a fortalecer este proceso colaborativo de transformación Colombia Productiva, lo que se llamaba anteriormente el PTP, el Programa de Transformación Productiva, que cambia hace 2 años al tema de Colombia Productiva a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, desde ahí hay un aporte muy interesante, Marca País Colombia, que es una de las figuras, de los vínculos de internacionalización que tenemos con el deporte, con la educación, con el tema de la productividad, con el tema del consumo, el turismo, nuestros proyectos sostenibles, todo eso que se anida ahí en un ejercicio colaborativo y que está jalando a las poblaciones con habilidades diversas. Muchas gracias, René, muchas gracias. Siguiente pregunta. Entonces, enlazando, ¿cuáles consideran que pueden ser, o cuáles consideran que son las habilidades principales necesarias para empezar a hacer esa transición? Y en el canal nos dirigimos mucho a personas con un diagnóstico de autismo, pero pueden hablar tal vez de cualquier tipo de discapacidad psicosocial. ¿Cuáles consideran que sean algunas de esas habilidades necesarias para fomentar desde la niñez o en la adultez temprana? Como decía antes, la comunicación asertiva con todo lo que... Okay. Juan, por favor, permíteme, vamos en el orden. Ok, Vamos vale. con Paola, luego contigo y culmino yo. Gracias. Ok, vale. Gracias, Juan, gracias, Víctor. Bueno, pues Juan Carlos hace la apertura de manera muy interesante con el tema de la comunicación asertiva. Este es un tema pues de todos y de todas. El lenguaje inclusivo nos invita a bien nombrar o bien decir, ¿cierto? Para poder realmente reconocer al otro desde el lenguaje, porque es que el lenguaje materializa realidades. Sin embargo, también entiendo que Juan Carlos, desde su experiencia de vida, por ejemplo, mi caso como docente, es fundamental entender que cuando hablamos específicamente de la población con autismo hay unos mínimos, ¿no? Que debemos realmente fortalecer para que generemos las condiciones de calidad tanto en el sector educativo como en la inclusión sociolaboral. En primera instancia, yo me atrevería a hablarles a las familias. Una de mis áreas de experticia, ya hace 10 años soy investigadora del Grupo Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional y hemos que incursionado en términos de la investigación frente a los estilos parentales, frente a esas etapas que se viven cuando llega esta personita al hogar, frente a esas formas de reorganización de roles que hay en la familia. Y es importante entender en principio que esta persona que llega tiene una particularidad, pero eso no quiere decir que sea culpa de la familia. Si logramos entender y transitar y por supuesto en la medida que se pueda, por ejemplo desde las publicaciones que hemos hecho en el grupo, si quieres Diana, pues las podríamos compartir. Es una forma de acompañarles desde la distancia y decirles, aquí estamos esos profesionales que nos hemos dedicado realmente a decirles tranquilos y tranquilas. ¿Por qué es importante revisarnos en términos de las estructuras familiares? Porque esto nos posibilita generar otras estrategias, ¿no? En principio, cuando hablamos de población con autismo, tratar de aminorar todos esos elementos del contexto, esos estímulos del contexto que pueden realmente llegar a generar algún, digamos que malestar para quien está en esta situación particular. Yo aquí quiero ser muy clara y es que las personas con autismo perciben el mundo desde otro lugar. No es negativo, no es positivo, solo que tienen otra forma de transitar y de habitar el mundo totalmente distinta a nosotros, ¿no? Al común denominador.
Y esa forma distinta implica que en muchas ocasiones eso que para nosotros no es doloroso, para ellos literalmente lo es. El sonido, la luz, el olor de las personas, los sonidos de las personas, ciertas situaciones. Y entonces generalmente la gente llama desde una forma negativa a esta persona como agresiva, pataletuda, negativa. Y entonces se genera una atmósfera de angustia y de miedo alrededor de lo que se puede hacer. Pero lo que hay que comprender, y eso nos tiene a acompañar la observación, es qué es lo que en el estímulo de ese ambiente está generando alguna angustia, algún dolor, alguna situación de mucho temor, ¿no? Yo quiero explicarlo aquí con un ejemplo. En algún momento tuve la oportunidad de acompañar a un chiquito de 5 años con autismo, y entonces resulta que cuando llego yo está casi que muy tranquilamente balanceándose en la ventana de un 8º piso, ¿no? El miedo y la angustia que yo sentí, creo que si dimensionan un poco la escena que estoy graficando es total. Yo quería gritar y decir, no, retírate de la ventana. Un chiquito de 5 años, yo era su profesora, llegaba a hacer acompañamiento, no se habían dado cuenta en casa cuando yo entro al estudio, que era el lugar en donde trabajábamos, que esto estaba pasando. Pero luego entendía yo que esa sensación que yo sentí cuando lo vi a él allí y pude retirarlo, y entonces pude decirle, explicarle un poco los miedos y las angustias de esta profesora, aunque tenía 5 años en ese momento, es lo mismo que él sentía cuando en casa cambiábamos algo de lugar. Es lo mismo que él sentía si yo tenía que demorarme 1 minuto más. Es lo mismo que él sentía por toda su configuración. Si yo, por ejemplo, cambiaba el color de mi cabello, que en algún momento ocurrió, llegué yo con mi cabello totalmente distinto y él como que me miraba y decía, esta no es mi profesora, ¿qué pasó con mi profesora? Y entró en una crisis total. La angustia que sienten se asemeja a lo que yo sentía viéndolo balancearse en una ventana que daba en un 8º piso. Pero a veces la gente no comprende esto. No hay que disculpar todo, eso es claro, pero hay que saber trabajar con la población. Entonces, por ejemplo, al ver todos los estímulos del contexto, podemos mejorar esa calidad de vida, podemos mejorar la forma de participación y de entender el mundo. La comunicación en el caso de la población con autismo debe ser clara. No se debe infantilizar el discurso, que es otra cosa totalmente distinta, sino que debe ser clara y no ambigua. Es decir, si yo le digo al niño, ¿quieres fruta? ¿Cierto? Es una instrucción clara, concreta. ¿Cuál fruta quieres? ¿Sí? Pera, fresa, banano. Pero hay gente que esta instrucción la vuelve todo un concepto, que alarga toda la frase, y entonces cuando el niño o la niña no entienden, o el joven no lo entiende, lo único que dicen es, no entendió. Más bien hay que revisar la instrucción. Cosas de este estilo, ¿no? Nos ha pasado con Juan Carlos. Yo llevaba mis espacios de clase en la universidad, en donde mis estudiantes le dicen, Juan Carlos, yo tenía una pregunta, y él dice, bueno, entonces pasamos a la siguiente persona, porque tenías, ¿no? No tienes una pregunta. Y entonces siempre les digo a mis estudiantes, el tema es que aquí no podemos tener un lenguaje ambiguo, está todo el tema de pensamiento literal, y entonces yo les explico muchísimo que el pensamiento literal lleva a tener mucho cuidado con las palabras. Como digo, no infantilizar el discurso, ¿dónde está el nene que le pachó al bebé? No, tampoco. Pero sí poder ser claros a la hora de comunicarnos. Y otro de los elementos es entender que aquí digamos que llevar el turno conversacional no es algo fácil, no es algo que se les dé de manera tan clara, y entonces esto hay que expresarlo, ¿no? Mira, la profesora está brava, hay momentos en que yo me he tenido que poner enfrente de Juan Carlos y decirle, es que estoy muy brava, y él me mira y me dice, ¿pero por qué? Y yo, pues es que me marcaste a la 1 de la mañana, y eso porque está mal, profe Paola, y yo digo, pero es que ya tendría que entender que está mal, y me dice, ¿podrías explicarme por qué está mal? Ah, bueno, Juan, mira, es que hay unas horas para hacer, no sé, interacción social. A esta maestra no le gusta que le escribas después de las 10 de la noche. Una hora decente, abro comillas, que es un código social, es un consenso social para que hables con las personas, sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a tratar de que esas relaciones que establezcas con nosotros esté allí, enmarcada en ello. ¿Sí? Ahora bien, si hay alguien que te da un permiso, por ejemplo, la novia, por ejemplo, alguien que te guste, alguien que también quiera hablar contigo, pues está bien, pero si no ha habido un consenso, es importante que entiendas que hay momentos adecuados para hablar con el otro. Cuando uno deja claridades sobre esto, existe un mejor manejo de esa posibilidad de ser incluido en cualquier escenario, pero también de poder trabajar en el campo de lo laboral.
Yo le explicaba a Juan Carlos, tú no puedes ser indebido, por ejemplo, cuando estés con tus compañeras de trabajo y entonces ubicar sus correos electrónicos y sus números de contacto y empezarles a enviar mensajes a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y pensaba que la explicación era clara, ¿no? ¿Y por qué? Ah, ok. Entonces, digamos que también entra en una explicación concreta y establecer esas reglas y esos protocolos es fundamental para la población con autismo. Les permite transitar por el mundo de manera más amena, sin, porque a veces no se dan cuenta de que están siendo transgresores. No, no es que no lo estén pensando, y sin embargo le he dicho a Juan Carlos en muchas ocasiones, el hecho de que tú no entiendas o el hecho de que el mundo entienda no te disculpa, Juan. Tenemos que aprender también a asumir las responsabilidades y las decisiones que tomamos. Y eso implica que no todo te lo pueden consentir, porque tú habitas esa realidad, es que el resto del mundo no la habita. Y no todo el mundo tiene el conocimiento que tenemos los profesionales que estamos alrededor tuyo. Entonces, también hay que hacer consciente de eso a la persona con discapacidad y también a la familia. Porque no, profe, por ejemplo, a mí me ocurría, cuando yo fui coordinadora nacional de proyectos, trabajé con población con discapacidad que además iba a los municipios a, digamos que a capacitar, ¿cierto? A docentes, a profesores. Entonces me pasaba que me llamaban el papá de la modelo lingüística o de la tiflóloga que enseñaba todas las estrategias, ¿cierto? Para el trabajo con población con discapacidad visual. Me decían, no, su merced es que imagínese que ella no puede llegar porque es que ella es ciega, su merced sabe, y entonces ella va a llegar tarde. Entonces yo le decía, sí, sí señor, pero resulta que ella ya es una mujer adulta de 30 años que firmó un contrato conmigo que me dijo que independiente de ello llegaba y que no empezábamos las capacitaciones a las 7 de la mañana y sí a las 9. El hecho de que tenga discapacidad no disculpa el hecho de que debe cumplir con unos ejercicios que pactamos de manera conjunta. Ay, sí, 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 sí. Entonces, también es importante no disculpar ese tipo de ejercicios, o si no la población con discapacidad no va a poder hacerse un camino. Es algo que siempre les digo a los estudiantes o a los profesionales con discapacidad que trabajan conmigo. Se les exige desde una perspectiva de derecho, así como se les brinda la posibilidad también de habitar este escenario, con unos ejercicios de ajustes, por supuesto, pero hay que cumplir. Y la familia también debe contribuir a que esto se dé para que pueda realmente abrirse ese camino hacia lo profesional para la población. Muchísimas gracias, Paola, y resalto el paralelo que hiciste entre no solamente la responsabilidad de la persona con discapacidad, sino la responsabilidad del entorno de hacer esos ajustes que sean necesarios para la participación de esa persona. Así que muchas gracias por eso. Juan Carlos, ahora sí, tu turno, adelante. Ok, qué pena antes, pero sí, digamos que todo lo que dice Paola parte de una buena comunicación, porque si nosotros no somos conscientes de lo que causamos al transgredir, ¿sí? Sin que nosotros queramos, pero digamos que debemos tener una información, un entendimiento, ¿sí? Que la gente no lo dice, la mayoría de la gente, como decía ahorita, juzga y se va. Entonces, yo creo que es de parte y parte. Nosotros no debemos escudarnos en nuestra condición para tener patente de curso y violar todos los límites, pero digamos que también necesitamos una certeza de por qué, entonces, cuándo hacerlo. Por ejemplo, la profe Paola, cuando, digamos, me llueven las ideas en la cabeza, necesito como expresarlas de manera casi inmediata. Entonces, por ejemplo, ella me enseñó que existía la herramienta de programar los correos, ¿sí? Entonces, en una época que era noctámbulo, no mandar los correos a las 3 de la mañana, entonces yo puedo escribir, dejarlo programado para que le llegue a las 8, 9, 10 de la mañana y acostarme sin ese peso que tenía de no poder expresar, ¿sí? Entonces, es de parte y parte. Y pues todo radica en una buena comunicación y en el conocimiento mutuo que se pueda tener. Muchas gracias, Juan Carlos. Y veo que ya ambos han mencionado esas habilidades blandas necesarias para la participación en la sociedad, ¿no? Adelante, Víctor René. Bueno, Diana, muchas gracias. Yo sigo con la línea que he venido conversando con ustedes desde la primera pregunta, y los dos elementos que identifico son el entorno y la comunicación, que también lo han mencionado tanto Paola como Juan Carlos. Coincidimos ahí en el tema
de la comunicación, interpretar bien lo que se comunica. Entonces, el primer elemento es su entorno, familia, amigos, pareja, mentores, maestros, docentes, profesores, su círculo social. Entonces, ese es un elemento muy importante porque debe conocerse y desde ese conocimiento, las personas con habilidades, esta población debe tener confianza en ese entorno, porque muchos elementos que lo rodean, muchas personas que lo rodean, juzgan y ese juzgamiento hace daño a esa persona, ¿correcto? Entonces, esa persona inmediatamente interpreta a su manera eso que le están comunicando, eso que le están haciendo saber. Hemos tenido que hacer un trabajo fuerte con Juan Carlos sobre ese tema porque pues es parte de lo que hemos descartado y le hemos retirado a Juan Carlos en su discurso y es en la presentación con juicios. No, no hay presentación con juicios, hay presentación propositiva, es un guión propositivo en donde se identifican sus fortalezas, ¿sí? Cómo es una persona que se come el mundo, ¿sí? Avasalladora, que logra establecer un contacto y logra llamar la atención de su entorno. Eso es parte de lo que la inclusión inversa que tú me preguntabas, es parte de lo que se busca como objetivo. Y el segundo factor, pues es el tema de la comunicación, ¿sí? La comunicación interpretada, porque pues yo puedo fustigar, yo puedo eh, identificar debilidades, puedo estar de pronto lanzando juicios, pero porque no estoy vinculado con esa persona o con esa población, porque no me he acercado, ¿sí? Y pues precisamente Juan Carlos es uno, él dice que somos los mentores de él, pero él no se ha dado cuenta que el mentor es él, ¿sí? Él lleva como 8 años conmigo y no se ha dado cuenta que él es mi mentor y no yo. Entonces, cuando él me invita a acercarme, ¿sí? A su población, a su entorno, a su familia, a sus amigos, sus escenarios sociales, sus gustos, sus habilidades, sus sueños, sus hobbies, ¿sí? Me dice, encontrémonos y juguemos un partidito de fútbol, invítame, lléveme. Ah, es que tiene un hobby, claro, sí, tiene algo que le llama la atención desde lo recreativo, desde lo deportivo, desde lo competitivo. Entonces, empezar a mirar que ya el tema competitivo no es parte de su mundo, pero sí la parte recreativa. Entonces, yo me acerco e invito a otras personas porque pues he logrado invitar hasta a mi familia, a mi hija, en algunos talleres ha estado mi mamá, entonces pues yo los invito y les digo, venga, estoy en este cuento, estoy en esto que estoy llevando a cabo con unos talleres de inclusión, los invito a ayúdenme a hacer bulto allá, ¿sí? Ayúdenme a llenar el escenario. Entonces, pues eso es parte de una comunicación interpretativa, que es un hilo conductor que desde los diferentes modelos de la comunicación, pues es muy interesante, es muy fácil, es una metodología y es una herramienta de llegada porque si tú interpretas, argumentas y si tú argumentas, propones. Entonces, interpretar, argumentar y proponer. Entonces, es una línea fácil, dinámica, rápida, en donde uno puede jugar, ¿sí? Con talleres, con lúdicas, con videos. Entonces, desde ahí me parece que, contestando tu pregunta, el segundo elemento es la comunicación interpretativa. Buenísimo, muchísimas gracias René, Víctor René. Uniendo ahora las dos preguntas finales y recordando que quienes nos escuchan son probablemente madres preocupadas o preguntándose por el futuro de sus hijos y como qué pueden empezar a hacer desde ahora para ayudar en esa transición. ¿Cuál creen ustedes que deberían ser el papel de esas familias, tal vez con niños o con adolescentes, que están ya pensando en esa transición a la adultez, sabiendo también que hay familias con hijos con diferentes niveles de apoyo, ¿no? Algunos con niveles de apoyo mucho mayores que otros? Bueno, primero, digamos, admitir
Juan Carlos, hazme un nuevamente, vamos a favor. comenzar con Vamos con Paola. Paola primero, gracias. Gracias. Adelante, Muchas Paola. gracias, Juan, muchas gracias. Eso está bien, eso está bien. Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Que yo siempre les sugiero a las familias para el trabajo con la población, en cada uno de los momentos del ciclo vital, ¿no? Cuando son niños, en principio, decirles que hay un fuerte de profesionales aquí, muy atentos y atentas de poderles apoyar y colaborar. En ese ejercicio los y las educadoras especiales, por ejemplo la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene esta formación, que tiene el Centro de Familia en Investigación, pues está dispuesto a apoyarles. De hecho hay un programa preciosísimo llamado PRADIF, que también hace un trabajo con familia, que está ubicado en la Universidad Pedagógica Nacional, que hace apoyo y asesoría a las familias que así lo requieran. Abiertas las puertas para lo que se necesite en términos de esas orientaciones. Uno hecho, pero comprender, por ejemplo, que una vez nos enteramos que este familiar, ¿cierto?, habita esta realidad, y es importante entender que habitar esta realidad implica otras formas de percepción del mundo, ya lo he dicho. Fundamental poner reglas, poner límites, comprender cuáles son esos estímulos del contexto que afectan, generar rutinas de anticipación. Estas rutinas de anticipación son maravillosas en cualquier momento del ciclo vital. Las rutinas de anticipación están mediadas por la palabra. Por ejemplo, en el niño, no sé, Alejandro, vamos a comer a las 6 de la tarde, son las 4 de la tarde. En un rato vamos a comer, ¿sí? Entonces empezar a anticipar el hecho de que se va a desarrollar una actividad. Por ejemplo, a la población con autismo le genera muchísima tranquilidad. Establecer horarios, ¿no? Es fundamental. El horario del desayuno, se va a ir hacia el colegio. Hablar de la posibilidad de que puede existir un cambio y que está bien que exista un cambio, porque los cambios abruptos afectan muchísimo a la población con autismo. Es cuando se generan las disruptivas, es cuando empezamos a ver los manierismos motores, ¿no? El lavado de manos, cuando se pegan aquí en los oídos, cuando empiezan a hacer esas ecolalias o sonidos. Allí están tratando de nivelarse, de calmarse, de tranquilizarse. Imaginemos que estamos en una entrevista de trabajo. Cuando estamos en una entrevista de trabajo o cuando estamos delante de la persona que nos gusta, tenemos ciertos movimientos, ¿no? Uno se aprieta las manos, uno se balancea, uno se coge el cabello. Bueno, esos son manierismos que tenemos para calmar un poco esa sensación que estamos viviendo. La población con Profe, autismo lo vive, ¿cierto? Y lo vive con mucha fuerza. Pero a veces hay familias que al no saber esto, pues castigan este tipo de conductas. Entonces, no haga así, no sea mañoso. ¿Qué le está pasando? Está bien, estamos aprendiendo. Pero un poco sí, quien está escuchando este video me puede seguir un poco la pista, dirá, ah, bueno, voy a empezar a observar en qué circunstancias tiene estos movimientos, por qué le ocurre, y voy a tratar de entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué me puede decir esa situación? Por ejemplo, cuando están chiquititos y chiquititas. Cuando estamos ya en ese tránsito de la escolarización, hay que hablar con los profesores. La familia tiene que hablar con los profesores, es importante, es esa fuente de autoridad para nosotros para saber, ah, ok, sí, por ejemplo, yo he tenido casos en donde me dicen las mamás, profe, es que imagínense que el color rojo lo pone mal, no sé qué pasa con el color rojo, por ponerles un ejemplo. No le gusta que sus compañeritos le den abrazos, le encanta que sus compañeritos le den abrazos, ¿no? Porque también hay varios mitos alrededor del tema. No, 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 que no se le acerquen, no, que no haga contacto. Generar todas estas condiciones para saber cómo el aula puede ser también un lugar acogedor para este niño, esta niña o este joven. Y cuando estamos hablando ya de ese tránsito a la vida adulta, también es importante que la persona con discapacidad en este caso pueda también informar a sus empleadores o pueda incluso, ¿no? Yo por ejemplo en la universidad tengo varios estudiantes que me dicen al final de la primera clase, profe, quisiera hablar con su merced, lo que ocurre es que yo habito esta circunstancia, entonces quisiera saber si podemos hacer ciertas flexibilizaciones. Ahí no está la familia. En educación superior no hablamos de familia, en muchas ocasiones porque ya se supone que está la vida autónoma, que es la vida adulta, y también en muchas ocasiones cuando hablamos de ese proceso de inclusión laboral no está presente la familia. A mí me ha ocurrido que siempre ha estado presente, ¿no? En las entrevistas llega el joven, la joven de 24, 25, 29, 30 años, el joven adulto ya de 35 años y la mamá, ¿no? Y el papá. Y entonces, ok, hemos aprendido a trabajar con ello dentro del gremio, dentro del campo, pero sería fundamental que esta persona, por ejemplo, pudiese ser su propia voz, ¿no? Y pudiese entonces ratificar su lugar. Ese lugar de autonomía que también le da una suerte de tranquilidad al empleador,
¿no? Sin embargo, generalmente las empresas que hacen vinculación de población con discapacidad pues tienen ya un programa o por lo menos tienen el interés de documentarse previo al ingreso de esta persona para generar los ajustes razonables. Es la experiencia que pues yo he podido tener en el campo, pero fundamental que sea la persona, ¿sí? O en este caso la familia comunidad de apoyo, quien pueda también comunicar qué condiciones se necesitan, tan sencillas como, no sé, el ajuste de un mobiliario, como poder ensayar una semana antes a que ingrese al ejercicio de labores, su horario, manifestarle que podrían existir ajustes o cambios en esa agenda, prevenir, anticipar esos cambios, advertir esas rutinas de anticipación que se pueden hacer con un correo, con un mensaje. Bueno, fundamental, sobre todo la comunicación asertiva. Esa es la idea. Muchas gracias, Paola. Nuevamente la importancia de la comunicación y la colaboración. Juan Carlos, tu turno. Ok. Primero, la manera, digamos, de comunicar el diagnóstico, ¿sí? Es diferente si yo le digo a una madre, su hijo no va a poder hacer esto, lo otro, lo demás allá, como los otros compañeros, a decirle, su hijo tiene una condición que con el acompañamiento adecuado, con el empoderamiento adecuado, va a poder llevar va a poder desarrollar talentos, va a poder desarrollar una vida social, va a poder, sí, pero digamos desde un principio validar la capacidad y validar el ser humano como persona. Segundo, pues lo que brinda un espacio como ustedes, por ejemplo, de poder formarse, de poder tener, digamos, un mapa de navegación, poder conocer otras mamás, otros papás que estén pasando por lo mismo. Sí, el hecho de prepararse, el hecho de rodearse bien es fundamental y también en ese ejercicio, digamos, conocer otros hijos como el mío y poder entender y poder hacer, digamos, analogías símiles para, digamos, para entender mejor a mi hijo y ayudarles a otros padres también a entender ciertas situaciones, ¿sí? Después lo que la profe decía, digamos, un trabajo en equipo desde el principio, mancomunado entre terapeutas, familia, profesores, institución educativa. Pues ya cuando uno crece y desaparece la familia, digamos que siempre debe estar el terapeuta, el tutor, ¿sí? Casi siempre uno tiene un tutor que le ayuda a manejar el dinero, le ayuda a manejar ciertas cosas, que en mi caso es mi hermana. Entonces, el tutor, el terapeuta, pues uno y la universidad y digamos que llegar a compromisos claros, llegar a tomar decisiones anticipadas por si ocurre algo. La profe Paola decía que no nos gustan los cambios, nos es muy difícil adaptarnos a los cambios, sobre todo cuando son repentinos, cuando son chocantes. Entonces, digamos que saber qué hacer, saber cómo paliar en ese momento y, digamos, dar otra alternativa, dar una herramienta que nos haga sentir mejor. A la profe Paola le tocó conmigo en alguna ocasión, que teníamos alguna charla y hubo huelga, hubo pedrea, entonces y yo ya estaba preparado, ya estaba. Entonces, digamos, esos cambios a mí cuando uno está tan entusiasmado y está preparado y todo eso, por ejemplo, cuando sustenté la tesis, el día antes me cancelaron y me lo ocurrieron un día, ya cuando me iba a ir para la universidad, entonces para mí fue traumático y esperar, digamos, a que pueda volver a suceder. Digamos que nosotros necesitamos tener la seguridad de que aunque haya un cambio repentino, no perdemos el espacio que se tuvo que correr por X o Y razón, ¿sí? Entonces, hoy fue porque hubo
un entorno de orden público que no nos favorecía para tu seguridad, por ejemplo, pero ya después, digamos, vas a tener el espacio con mis estudiantes o mañana vas a tener la sustentación y lo vas a poder hacer bien. Entonces, pero sí tener esas decisiones anticipadas y detectar qué le afecta más, qué le afecta menos, cómo paliarlo, es una ayuda grande. Muchas gracias, Juan Carlos. Menciona entonces ese empoderamiento, ese acompañamiento y ese conocer también, ¿no?, a sus hijos para saber específicamente en esas anticipaciones o esas necesidades que puedan tener ante algunas situaciones particulares. Muchas gracias, Juan Carlos. Víctor, René, ¿cuál debería ser el papel de las familias? Bueno, mi experiencia me ha mostrado que el tema de el factor, el elemento de la autoridad negociada. Es muy importante tener una línea de autoridad por parte de la familia en donde logre establecer algunos parámetros de orden normativo, de comunicación, parámetros de políticas de diálogo, comportamentales, y que pues a medida que vaya transcurriendo la evolución de esta persona, pues pueden ir siendo negociadas, ¿no? Y es parte de la experiencia que hemos atravesado en este momento con esta charla, en donde en 2 ocasiones Juan ha intervenido sin que sea su turno. Anteriormente no había posibilidades de atajar a Juan, porque Juan iba de una, correcto, iba como tren. Ajá. Pero ya en ese momento hemos aprendido al lado de él de que hay unos parámetros, hay unas normas, hay unos protocolos de comportamiento que han sido muy difíciles para él, pero que él los ha asumido porque hay una autoridad, ¿correcto? Una autoridad con tacto, con guantecito de seda, con mucho cariño, con mucho afecto, pero muy directa, y él lo ha entendido porque es reiterativo. Entonces ha sido un trabajo que hemos llevado a cabo y a él le encanta pues que lo recojan en casa, porque pues es parte de los protocolos de familia, ¿sí? Que tienen un seguimiento. Yo voy y lo recojo en casa para una ponencia y lo recojo, pero a él le encanta saltarse la regla y subirse a Transmilenio, le encanta. Ajá. Entonces hacemos la trampa, negociamos la autoridad y nos subimos a Transmilenio. En Transmilenio te podrás imaginar el volumen de voz que tiene Juan en Transmilenio, que él habla para todos los que están en el vagón de Transmilenio. Entonces también eso ha sido parte de ese proceso en donde vamos a subir a Transmilenio, pero estás hablando muy duro. Entonces ya entiende, ¿correcto? Ya es parte de lo que te hablaba hace un momento en la anterior pregunta. Ya interpreta, se le dan los argumentos y él vuelve y retoma. Entonces es muy agradable esa parte porque pues la familia debe entenderlo. Obvio que hay procesos, escenarios, edades, capacidades socioeconómicas, entornos, claro. En cada uno de los escenarios hay que trabajarlo de diferente manera. Y el segundo, me uno a la profe Pau, y es el tema de acudir a los profesionales, a los docentes que conocen y que apoyan la educación especial. Eso es importantísimo, acudir a ellos, porque las familias muchas veces sí investigan por su cuenta. San Google está a la mano. Entonces, pues sí, obvio, claro, hay terapias, hay herramientas, hay metodologías, hay protocolos, hay, bueno, hay tutoriales, claro que sí, los hay, pero es muy importante ir a la fuente de apoyo, ¿correcto? Y creo que eso, en mi experiencia, en este proceso evolutivo que llevo de acompañar algunos proyectos con poblaciones, pues me he dado cuenta que el apoyo del docente especializado, del profesor especializado, de quien está en la batalla del aprendizaje para poder interpretar y conocer cuál es
el apoyo y la colaboración que debe darle a esta población, pues entonces es parte fundamental. Esas serían las dos que yo compartiría para responder tu pregunta. Muchas gracias, Víctor René. Juan Carlos, ¿estás levantando la mano? Sí, sí, señora. Adelante. Quería hablar de la autoridad debe ir acompañada en legitimidad y protección. ¿En qué sentido? En que el niño, el muchacho debe saber que si te exigen es por tu bien y no te van a hacer daño, obviamente te van a explicar lo que conlleva, ¿sí? Por ejemplo, yo decía que con Paola, digamos, yo completé una película que no conocía y empecé a saber por qué me rechazaban, por qué me... Pero si tú, por ejemplo, en un entorno escolar eres abusado, ¿sí? Digamos que vas a satanizar, digamos, esa figura de profesor acompañante, ¿no? Entonces, digamos que debe haber un acompañamiento y debe haber una seguridad de ciertos elementos en el entorno que te hagan estar seguro de que estás en buenas manos, que no te van a hacer daño. Y pues eso es de lo que me ha enseñado Paola también. Digamos que yo tengo algo, por ejemplo, con la ropa, ¿sí? Porque en ese momento la profe que me defendió estaba vestida de X manera y pues la gente, digamos, cuando uno lo pide, entiende otra cosa. Entonces, pero digamos que nadie antes me había explicado, ni me había dicho qué repercusiones tenía, ni por qué me... Sí, entonces debe haber, digamos, esa comunicación y, digamos, esa seguridad en el entorno, en lo sensorial, de que el chico se sienta protegido, se sienta... Y predicar con el ejemplo, ¿sí? Tú un día decías, digamos, en un video que hiciste de habilidades, de cómo enseñarle ciertas cosas, si mamá también lo hace, tú lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, es eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Víctor René. Vamos llegando al final de este panel. Me llevo esa importancia y creo que las palabras que más resonaron esta tarde, esta noche, es esa comunicación y esa colaboración y la importancia de traer ese papel activo de la persona con la discapacidad, porque a veces en esa autoridad se pierde ese papel y esa importancia de ese comprender esa realidad que mencionaba Paola. Y ese vínculo que es necesario, que menciona también Juan Carlos, para poder hacer un acompañamiento seguro, ¿no? Y que no se perciba como una agresión por parte de la autoridad. Y Víctor René, también muchísimas gracias por hablar de esa importancia de la colaboración de los diferentes entornos y de los diferentes factores y de esa comunicación asertiva y esa interpretación como parte de una habilidad esencial para la persona con discapacidad para poder también navegar el entorno social que es tan variante, que es reglas implícitas que no son claras. Entonces esas adaptaciones que tenemos que hacer nosotros también para dejarlo más claro para las personas específicamente dentro del espectro autista. Juan Carlos, Víctor René, Paola, muchas gracias. Espero que me envíen esos enlaces de esos recursos que mencionaron para dejarlos aquí abajo en el video y compartirlos con las familias que nos acompañan. Compartiremos también sus informaciones de contacto si nos lo permiten para que las personas puedan contactarlos y espero que esta sea la primera de muchos futuros encuentros y colaboraciones que tengamos. Los dejo que cada uno diga unas palabras para despedirse y terminamos esta tarde. Adelante, Paola. Bueno, pues agradecerles a Juan Carlos, a Víctor, a las personas que nos escuchen, reiterar mi apoyo como profesional en el campo de la academia. Por supuesto te dejaré todo, pues mi contacto y también los enlaces de los libros que con el grupo hemos venido trabajando. Es importante entender que
documentarse alrededor de otras familias, tejer redes, ¿no? En el país hay muchísimas familias con otras experiencias, de padres que no sabían qué hacer al inicio, que no sabían cómo moverse, de recursos, que allí se pueden tejer. Es importante comprender que hay unos profesionales con experticia, que estamos allí para apoyar. Es importante también comprender que la persona con discapacidad es un sujeto de derechos. Eso quiere decir que goza de unos deberes, pero también tiene la posibilidad de acceder a unos beneficios y los deberes deben estar allí, ¿no? Sobre todo desde ese campo lo educativo con exigencia, diría Freire, es esa pedagogía del amor, de la esperanza, del respeto, pero también las personas con discapacidad deben ayudar a situar un lugar, una voz, a visibilizarse, ¿cierto? Como ciudadanos en todo lo que implica esta palabra y las familias en un papel activo, también que sepan que pueden descansar, ¿cierto? En ese abrazo de los otros que también están transitando estas situaciones. Eso es lo importante. Muchas gracias, Paola. Juan Carlos, ahora sí. Bueno, agradecerles a Diversidad, a Paola, a René por estos espacios motivan, enriquecen, dan la posibilidad de replicar, de dar a conocer estas herramientas que no todo el mundo conoce. Y eso motiva, eso muestra una luz y pues si cada uno hace bien su trabajo y nos colaboramos, pues se van a lograr resultados como el mío. Duré 16 años, pero logré entregar una tesis, sustentarla y me gradué en agosto. Entonces, y pues necesitamos el acompañamiento, el valor que nos dan los profes, los terapeutas, los empresarios jefes que quieran creer en nosotros, conocernos. Si cada uno hace bien su trabajo y estamos para el mismo lado, se logran cosas maravillosas en tiempos distintos, se necesitarán otras herramientas. Sí, cada caso tiene sus particularidades, pero digamos que yo he querido replicar y demostrar que se puede. Entonces, de verdad, gracias por el espacio y los felicito por lo que hacen en el canal, en la fundación. Muchas gracias, Juan Carlos. Víctor René. Bueno, muchas gracias y pues reiterarles que mi apoyo en todo lo que tenga relación con temas de innovación, desarrollo del ser, temas de microempresarialidad para poblaciones con habilidades diversas, en fin, todo el proceso que está desde la academia hasta en el tema de aplicación de sector real, con mucho gusto. Todos los talleres que tenemos en Senda Inclusiva a través de Juan Carlos, con mucho gusto también están disponibles para la fundación. Y pues reiterarles mi compromiso, a disposición total los datos que requieran, mi página por intermedio de Juan Carlos, los videos que tenemos de talleres que se han realizado con Juan Carlos a través de Senda Inclusiva, con mucho gusto están disponibles y pues felicitarlos a ustedes también pues por la labor que están desarrollando, el propósito que tienen y todo esto que han venido enlazando en los diferentes escenarios que tienen ustedes como propósito vincular a su proyecto. Entonces, muchas felicitaciones y éxitos de aquí para adelante en sus nuevos objetivos que tengan para poder acrecentar y poder identificar ese apoyo y esa colaboración que se requiere para esta población. Muchas Así gracias. es. Importantísimo colaboración y eso fue algo que nos llevó a crear ese nombre diversidad y esas líneas que se ven en el logo de diferentes colores y así de diferentes formas. Eso es lo que representa, ¿no? La colaboración de los diferentes entornos necesarios para una verdadera inclusión. Así que Juan Carlos, Víctor René y Paola, nuevamente muchísimas gracias. Familias que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Les estaremos compartiendo aquí abajo del video toda la información que mencionaron Víctor René, Paola y Juan Carlos durante la charla de hoy. Y nos vemos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Y no dice comentario youtuber durante el en vivo, pero suscríbanse al canal
para que reciban las notificaciones cuando estemos en vivo o publiquemos nuevo contenido. Chao, chao.